En Piura, Perú, existe un lugar donde el tiempo parece detenerse a Narihualá. Esta no es una tierra cualquiera, es la capital histórica de la nación Tayán, y la cuna de un artista excepcional, el maestro Pedro Fernández Zapata. Él es un creador que lleva el desierto, la historia y el alma de su pueblo, impregnados en su ADN. Nacido en una familia numerosa, rodeado por los muros de adobe que caracterizan a su pueblo, Pedro descubrió su vocación desde muy joven. Se nutrió de las historias, los colores y las formas de su entorno. Pero su arte no es una simple copia del pasado. Es una reinterpretación poderosa, una visión moderna, cargada con la fuerza de alguien que conoce sus raíces más profundas y las honra en cada trazo. Un elemento fundamental en su obra es el legado de las capullanas. La cultura tayán fue verdaderamente única en la historia prehispánica. Aquí, las mujeres, conocidas como las capullanas, no solo eran respetadas, sino que ostentaban el poder. Eran ellas las que gobernaban, dirigían ejércitos y tomaban las decisiones políticas y religiosas. Su autoridad era tal que incluso los conquistadores españoles quedaron asombrados. Esa fuerza femenina, soberana, mística y poderosa, es la que habita en los rostros y la presencia imponente de las mujeres que Pedro plasma en sus lienzos. Sus figuras no son solo retratos, son monumentos a ese matriarcado indomable. Antes de dedicarse por completo a la pintura, Pedro trabajó en diseño textil, y esa experiencia dejó una huella imborrable en su estilo. Si observas sus composiciones, notarás que parecen tejidos sagrados, mantos que cuentan historias. Utiliza formas geométricas con un profundo simbolismo. El bloque triangular, por ejemplo, no es solo una forma. Sugiere la majestuosidad de la cordillera de los Andes. Las líneas ondulantes que a menudo recorren sus obras no son simples adornos, invocan las fuerzas telúricas, la energía que emana de la tierra andina. Formado en la Escuela de Bellas Artes y fundador del colectivo Asociación Trascenderes Artistas Plásticos del Perú, Zapata ha desarrollado un lenguaje visual único. Su paleta de colores, dominada por ocres terrosos y grises que recuerdan a la cerámica precolombina, le sirve para construir verdaderos monumentos a la raza humana. Su obra trasciende la simple pintura para convertirse en un acto de fe, una declaración de orgullo nacionalista que nos conecta con la grandeza de nuestros antepasados. Su obra es un recordatorio de que nuestra identidad sigue viva, latiendo con fuerza. Si te apasionan los artistas que, como Pedro, mantienen viva nuestra cultura y la proyectan al mundo, suscríbete a nuestro canal. Gracias por acompañarnos.